este asunto de que el Banco Central accede a aplicar medidas cambiarias y monetarias, pero de manera gradual, de manera gradual. ¿Cómo lo interpreta nuestro analista económico, el analista económico de TN5, de Televicentro, el licenciado Roberto Lago? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, don Renato. Básicamente, este es un mensaje expreso de que la situación era insostenible en el tema de la caída que se ha tenido con las reservas internacionales y, por tanto, no le queda más al gabinete económico que finalmente acceder a utilizar sus instrumentos de política monetaria y cambiaria. Ese es el mensaje. Si no accedían a utilizar estos instrumentos, no se pasarían las revisiones, ni la primera ni la segunda. Por eso es que el fondo no ha dado ni la primera ni la segunda revisión, y esto por lo menos ya muestra una apertura del gabinete económico para utilizar sus instrumentos de política monetaria y cambiaria. Y mire qué cómico, el tiempo da la razón, don Renato. Muchas veces se les dijo al gabinete económico que tenían que utilizar sus instrumentos y que la situación no era sostenible como la llevaban. Pero más allá de esto, Roberto, pero más allá de esto, porque tenemos que pensar en Honduras, y está bien la advertencia y todo esto, ¿qué nos viene entonces? ¿Qué nos viene en los próximos meses? Mire, primero tenemos que ver el tema de cómo darle credibilidad nuevamente al instrumento de la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque en Honduras está pasando un efecto interesante, y es que a pesar de que la tasa de política monetaria se encuentra baja, vemos movimiento en las tasas de interés, por ejemplo, en el sector agricultura, van hacia la alza, ¿verdad? Entonces necesitamos que la tasa de política monetaria finalmente tenga señalización, pueda tener, ¿verdad?, la fortaleza para enviar un mensaje al mercado, porque al dejar de utilizarla, perdió fortaleza, ¿verdad? Y para tener el mensaje de que tenga el efecto sobre las tasas de interés, ¿verdad? Otro punto importante es por qué es importante las tasas de interés, porque las tasas de interés son el precio del dinero al que las empresas y los hogares tienen acceso. Si usted revisa los últimos reportes de estabilidad financiera, usted puede observar que el crédito de las empresas va en decrecimiento, es decir, en un proceso de desaceleración. Cada vez menos las empresas solicitan crédito, y esto va amarrado con el tema de inversión. Por eso es que vemos una caída significativa en el primer trimestre de la inversión. Entonces, eso es importante, sería importante darle la fortaleza a la tasa de política monetaria para que señalice sobre las tasas de interés y que adicionalmente tenga un efecto y que pueda ser utilizado para incentivar el crédito en las empresas. Esa sería una primera etapa, don Renato. Sí, sí. Bueno, nos quedamos con aquel dicho entonces, Roberto, que rectificar es de sabios. Totalmente. Y si las autoridades están abiertas a poder tener este diálogo con el Fondo Monetario y a reconocer sus errores, es algo que se les aplaude y esperamos que se resuelva, porque a mí personalmente me tiene preocupado la caída de las reservas internacionales que se ha tenido en los últimos 2 años, ¿verdad? Y el problema al acceso de dólares, tal como lo describió el reporte del Sí, Departamento de Estado. a todos nos tiene preocupados, indistintamente que se nos diga que al final el estándar internacional son 3.5 meses de importaciones, Roberto. Así es. Y ese es el punto relevante, don Renato, y esa es la parte importante, y esperamos que se resuelva, porque esto dinamizará la economía y esto podrá tener efectos sobre ella. Pendientes de lo que va a pasar en Venezuela, de las elecciones de Venezuela el próximo domingo, Roberto. Totalmente pendiente, conectados, viendo básicamente, tengo muchos amigos venezolanos que viven aquí en Carolina del Norte, que Avance. están realizando su viaje el día de hoy para ir a votar el día de mañana. El efecto de María Corina ha sido impresionante en la comunidad venezolana que vive en los Estados Unidos. Veremos si las elecciones se dan con transparencia, que es una de las dudas que quedan dentro de este proceso electoral en Venezuela.